Esta sesión va a tener un formato un poco diferente a las anteriores. El director del Foro de la Gobernanza de Internet, Jorge Pérez, y la directora del Foro Joven del Foro Joven de la Gobernanza de Internet en España, Pilar Rodríguez, van a entrevistar a dos testigos claves en la evolución de Internet, dos secretarios de Estado, Víctor Calvo Sotelo y Francisco Ros. Sin más, le cedo la palabra a Jorge Pérez. Muy bien, buenos días de nuevo. A ver, tenemos por una parte el lujo y por otra parte, el placer de recibir a dos secretarios de Estado en momentos diferentes de la Administración española, que simplemente tuvieron la ocasión de vivir momentos críticos de Internet. Por supuesto, ha habido varios momentos críticos de Internet, pero fundamentalmente, en mi experiencia, dos. Uno se produce alrededor del 2005 o algo así, que es con la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información. Entonces era el representante, el secretario de Estado en aquel periodo competente en estos temas, era Francisco Ros. Y después hubo probablemente el más dramático, que fue las revelaciones de Snowden, que encontró en ese momento como secretario de Estado era Víctor Calvo Sotelo, ¿no? Yo digo que son los momentos, por decir una forma, de fractura, ¿no? Esto que hemos visto todos estos días de modelo, paradigma de gobernanza multi-stakeholder frente a paradigma de gobernanza multilateral, problema entre Estados Unidos, países occidentales, etcétera, por decir una forma, se hizo explícito y hubo serias posibilidades de que se pudiese haber fragmentado de alguna forma Internet. Entonces, la idea que tenemos es que yo voy a hacerle preguntas una primera parte sobre estos momentos que llamamos críticos y sobre todo lo que no se conoce, ¿no? Primero, hay que muestren, qué hace un país, un representante de país en estas circunstancias. Y segundo lugar, casos desde que ellos habrán recordado las circunstancias, pues que nos cuenten un poco cómo se vive este mundillo, ¿no? Por decirlo de una forma. Este mundillo de las presiones de unos países con otros, de los embajadores, etcétera, en momentos, como digo, críticos, ¿no? Yo voy a entrevistar haré preguntas, sobre todo en esta primera parte, a Paco Ros y Pilar hará preguntas a Víctor en esta primera parte. A ver, muy sencillo, Paco. La ONU llevaba preparando la Cumbre Social de la Información desde el año 2000. Había pasado tal, y llega un momento, cumbre de las cumbres, Túnez, 2005. Ahí se va, lo característico, el resultado lo adelanto yo, pero me gustaría que es cómo llegamos a ese resultado. El resultado es lo que nos tiene hoy aquí. Se crea el Foro Global de Gobernanza de Internet. ¿De acuerdo? Se crea como consecuencia de eso. ¿Cómo se llegó a eso? Cuéntanos la historia. Cuéntanos qué te pasó, cómo estaban los países, qué sucedió. Bueno, Jorge, en primer lugar quiero felicitaros a Pilar y a ti por organizar estos días de actividad en torno a Internet, a su evolución y a sus problemas pendientes, que a mí me parece que es un esfuerzo magnífico y un esfuerzo que enriquece todo lo que supone la conversación y el diálogo necesario para diseñar adecuadamente el futuro. Y para entender bien el futuro y hacia dónde se va, yo creo que es bueno ver parte del pasado. Perdón. Y en ese sentido, pues también te agradezco que nos hayas invitado. A mí me ha servido para refrescar muchas cosas que tenía bastante olvidadas, pero siempre es bueno refrescarlas. Entonces, en relación con tu pregunta,
Vamos a ver, en el 2005 yo llego al gobierno a mediados del 2004 y el objetivo que yo tengo es impulsar al máximo la digitalización en España y la presencia de España en lo que fuera foros digitales y desarrollo de la industria digital. En ese contexto nosotros nos damos por enterados de la cumbre de Túnez y entonces empezamos a prepararnos para esa cumbre, viendo que Internet estaba creciendo muy rápido. En el año 2000 Internet tenía unos 360 millones de usuarios y en el 2005 ya tenía 1.000 millones. Y esos 1.000 millones suponían el 15% de la población y iba subiendo. Empezaban a aparecer los teléfonos inteligentes o pseudointeligentes y todo eso se realimentaba en que se viera pues, que había un crecimiento rápido. Y un crecimiento rápido que afectaba a la sociedad en general, desde luego a las empresas como usuarios, pero también a las empresas como desarrolladores. En ese contexto, nosotros empezamos a analizar, oye, Europa y España tienen que tener más contacto, tienen que tener más presencia, tienen que participar más en las decisiones que se toman en relación con Internet, que aparentemente eran solo tecnológicas y parecían inocuas, pero no eran tan inocuas. Los nombres de dominio pues empezaban también a afectar a territorialidades. Los protocolos y la evolución de los protocolos afectaban a industrias. Si todo se desarrollaba en Estados Unidos, las industrias norteamericanas tendrían una gran ventaja sobre las industrias del sector europeas y españolas en que iban por delante en lo que fuera desarrollo de dispositivos, de aplicaciones, porque estaban en los foros donde se discutía el nacimiento de esos protocolos. Entonces, en esas circunstancias, pues nos pusimos en marcha. Europa tiene que tener más presencia y España tiene que tener más presencia. Tuvimos muchas reuniones con la UIT, reuniones multilaterales en Bruselas y luego bilaterales con diferentes países y empezamos a tomar una postura de que ciertamente Europa tenía que tener más presencia en todo lo que eran los temas tecnológicos y de los niveles superiores relacionados con el diseño de Internet. Dentro de eso, pues la UIT tenía sus objetivos, quería que fuera un organismo de la UIT el que llevara estos temas. Por otro lado, surgían los recelos hacia los movimientos que estaba viendo lo que en aquel momento se llamaban los BRIC, que eran Brasil, Rusia, India y China, que ya suponían un porcentaje muy alto de la población y, por lo tanto, un porcentaje alto de usuarios y por esos motivos también gobiernos que tenían posibilidad de controlar organismos multilaterales o de influir de manera potente en organismos multilaterales. Entonces, en todo eso, pues se fue avanzando y nosotros seguíamos con una postura muy clara y muy determinada. Europa tiene que tener más presencia, y luego también pensando en España, en esas decisiones. La cumbre se acerca y entonces cada vez recibimos más presiones de, oye, rebajar el tono, ojo que esto se puede descontrolar, que si entran otros países, pues lo que son las decisiones tecnológicas van a hacer que haya un Internet fraccionado y tal. Y nosotros, entendiendo que eso era un riesgo,
decíamos, bien, es un riesgo, pero seguimos pensando que todas esas decisiones claves no pueden tener lugar solamente en el entorno de un país como Estados Unidos, a pesar de que a Estados Unidos obviamente había que agradecerle que era quien había generado Internet y quien había tenido también la generosidad de ponerlo a disposición del mundo. Pero cuando Internet ya prolifera de la manera en la que está proliferando y se ve que puede crecer de la manera en la que estaba creciendo, decíamos, ojo, aquí tenemos que participar más. Entonces, en todos esos tiras y aflojas, de luego, España nos significamos como los que más empujábamos dentro de Europa. En esa línea hubo países que nos apoyaban y hubo otros países más temerosos de que, ojo, a ver hasta dónde se puede llevar esta propuesta de compartición de actividades. No cabe duda que se le veía un riesgo fuerte a el impacto, la influencia que podían tener estos BRIC en organismos multilaterales como la OIT. Y entonces, pues después de mucho ir y venir, apareció lo del Foro de Gobernanza como una solución razonable, intermedia, en la que se daba cauce a esas participaciones. Y recordar que hasta el último momento yo recuerdo estar en Túnez y recibir llamadas de embajadores españoles en la OIT y en determinados países, ojo hasta dónde llegáis, ojo que esto se puede descontrolar y tal. Y bueno, nos mantuvimos y conseguimos que se creara el foro. Y yo creo que la creación del foro fue un punto muy importante para lo que es la base de la construcción y la generación del Internet moderno. Y desde ese punto de vista, pues lo que decías, la influencia de los gobiernos, pues sí, o sea, nos implicamos, de luego tuvimos el apoyo de la Secretaría de Estado, de los ministros correspondientes y de la presidencia del Gobierno, y lo fuimos llevando, oye, y se consiguió. Por lo tanto, cuando hay pues determinados objetivos y los peleas, pues a veces consigues avances. Muy bien. Yo simplemente por comentar, a ver, la participación de España en aquel momento fue muy relevante, entre otras cosas porque depende, como siempre, de personas, y Paco le gustaba mucho eso, perdona por la... Pero una de las cosas que consiguió, que dejó bastante extraño al mundo, es que hasta entonces había un Día Mundial de las Telecomunicaciones, 17 de mayo, coincidente con el Día de la Radio, en fin, y consiguió que a partir de entonces lo que es un día, el mismo día, es el Día de la Sociedad de la Información. Lo cual no sé si al colegio no le gusta mucho, pero vamos, en cualquier caso consiguió, fijaros que era un elemento de modernidad muy importante. Es decir, pasar a que el concepto ya no estábamos en las telecomunicaciones, digamos, en las infraestructuras, sino ya venía el mundo de la sociedad de la información. Sí, esto se me había olvidado, me lo recordaste tú el otro día. Pregunta, por favor. Dime. Y efectivamente, pues sí, nos propusimos eso. Parecía que ya las telecomunicaciones se abrían al conjunto de sociedad de la información y que desde nuestro punto de vista había que tratar el tema en su conjunto, y lo propusimos y salió, sí. Pregunta, Pilar, a Víctor. Bueno, primero agradecer al Foro de Gobernanza que nos incluyáis a los jóvenes en debates con personajes ilustres de la historia digital de España. Bueno, señor Calvo Sotelo, en su etapa como secretario de Estado de Telecomunicaciones, como ha dicho Jorge, España tuvo que tomar múltiples decisiones con importancia internacional y tuvo un papel destacado en los grandes debates sobre la gobernanza y el futuro de Internet. Usted vivió el proceso negociador por el que el Departamento de Comercio de Estados Unidos cedió a ICANN la gestión de IANA y, por lo tanto, la gestión de la coordinación del DNS global y de la asignación de direcciones IP. ¿Qué posición tomó España al respecto? Para empezar, gracias por la invitación, y me sumo a lo que dice Paco, que es importante estas reuniones del Foro de Gobernanza de Internet, porque a veces yo creo que, no sé, pensamos que lo de Internet está ahí, funciona solo, pues no.
hay que ayudar a que funcione y gracias a Dios pensamos que funciona muy bien. Claro, yo ya años después del momento que nos cuenta Paco, que Internet ha seguido creciendo mucho más, quizá por decir los 3 momentos que yo recuerdo ahí, antes de la transferencia efectivamente por Estados Unidos de las funciones de IANA, tenemos una reunión en Dubái de la ITU, donde hay un intento de varios países, pero los que decía los BRICS, pero también con una cierta coalición de mundo árabe y de mundo de África, en la que lo que querían es que en la gobernanza de Internet entraran los gobiernos de verdad. Lo que 10 años antes era pues una intención de Europa de tener una voz también en ese desarrollo, años después yo creo que se había visto ya con más claridad que lo que había es una serie de países con intenciones poco confesables y que por ese camino no íbamos a ir bien, ¿no? Y efectivamente en esa reunión de Dubái yo creo que para empezar uno recuerda pues muy desordenado, va uno allí, hay muchísima gente en el plenario, efectivamente te entran embajadores, te entran mensajes, vas hablando con los distintos países y se va conformando una posición. Nosotros fuimos conformando la posición de la Unión Europea junto al embajador de la Unión Europea. Al final quedó claro que, por así decirlo, el mundo occidental no iba a aceptar esa entrada de los gobiernos en la gobernanza de Internet. Y después viene el caso Snowden, que yo recuerdo, fundamentalmente quizá es verdad que hubo unos días un poco de susto en la cumbre que hubo en Brasil, en la que Dilma Rousseff, que era una de las que había sido, le habían pinchado el teléfono, y con un cierto apoyo de Angela Merkel, bueno, pues puso el grito en el cielo. Yo creo que nunca tuvimos miedo de verdad de que, es decir, yo creo que aquello fue más una escenificación de una indignación generalizada por las escuchas, pero que no podía llevar a un cambio en la gobernanza de Internet. Y de hecho, pues aquello duró lo que duró, que fue más bien pocos días, y volvimos a la situación que creo que está muy consolidada de una gobernanza que empieza con ese foro de gobernanza que se basa en ese palabra de multi-stakeholder, que es, bueno, oye, todos los concernidos de una manera u otra buscando arreglos, ¿no? Y creo que en eso seguimos. Decía Jorge que él cree que esto un poco, como el Día de la Marmota, volverá a aparecer. El año que viene la ONU tiene prevista una gran cumbre para hablar del mundo digital y bueno, puede que se vuelva a discutir estos temas. Yo creo que por lo menos todo el mundo occidental tiene clara la posición y lo que hemos visto los estados y los gobiernos es que hay otras maneras de influir en el mundo de Internet, de ordenar esos mercados, de ordenar los derechos de las personas, la privacidad, una serie de cuestiones que no entran en la gobernanza de Internet, pero sí en la regulación que se hace de los agentes y de las empresas que funcionan en ese mundo, ¿no? Y ese es mi recuerdo. Por poner otro recuerdo concreto, hubo una reunión en Londres en la que entre Francia, Italia y España pues levantamos la voz porque se iban a crear nuevos nombres de dominio, había el .wine, y entonces son diferencias. Es decir, en Estados Unidos esto de las denominaciones de origen, con todo, les parece unas formas de limitar el libre mercado, nosotros le damos mucha importancia. Bueno, ahí también hubo su momento de tensión y probablemente seguirá habiéndolos en el futuro, es decir, problemas concretos de visiones distintas de Internet, pero que se tienen que resolver por otros cauces, no entrando en la propia gobernanza. También, hablando de la OIT, usted formó parte del comité de la Broadband Commission, que buscaba llevar conectividad a todos estos países en desarrollo, que estamos viendo es uno de los nuevos objetivos de la presidenta de la OIT de Estados Unidos. ¿Qué podría decirnos de su experiencia en esta comisión de banda ancha? Bueno, yo creo que después de Dubái, la OIT se dio cuenta que no podía meterse en el mundo de Internet y que se tenía que dedicar a sus
funciones específicas, históricas, originales, que era pues eso, las telecomunicaciones y las infraestructuras que los soportan, ¿no? Y en eso yo creo que la OIT ha tenido una labor de ir pregonando la necesidad de dar acceso a banda ancha al mundo entero, ha hecho una gran labor de convencer a todos los países de que es un derecho fundamental y una obligación el ir dando acceso a este mundo digital y acabar con la brecha. Y efectivamente nosotros trabajamos con ellos, con la Broadband Commission que tenía la UIT, y se pusieron en marcha los grandes programas también aquí de ayudas a la extensión de la banda ancha, unas ayudas muy en línea de lo que pregonaba la propia organización internacional. Y bueno, hay que decir que efectivamente, gracias a Dios, pues en España todos esos proyectos y esos programas y la acción conjunta de administraciones, reguladores y empresas nos ha llevado a esa posición privilegiada en el mundo de las redes, en las de telecomunicaciones. Oye, dando un salto, bueno, pues en el entorno ese de esos años que estáis comentando, vamos a decir, antes de Trump, la situación, vamos a decir, todavía geopolítica y tal, aunque no era la misma que de la década de los 90, en fin, donde parecía que íbamos hacia un único mundo, pero ahora mismo la situación es muy diferente. Yo, de hecho, decía en esto que yo creo que Internet no se podría haber lanzado como tal en la situación geopolítica ahora, ¿no? Y recientemente pues ha habido la declaración de Biden, de nuevo firmada solo por un conjunto de países, sobre, en fin, de que el Internet tiene que ser democrático, abierto, en fin, el concepto, vamos a decir, norteamericano, y después que la gobernanza debe ser multi-stakeholder, sin ninguna duda, ¿no? Y de nuevo se ha producido el fraccionamiento, lo han firmado unos países y los otros, los que más internautas tienen, no lo han hecho. El día de la marmota, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo veis vosotros el futuro? Porque no deja de ser una situación, vamos a decir, extraña, y además Europa finalmente, de alguna forma, tampoco acaba de sentirse cómoda del todo con la estructura, es mi opinión, con la estructura multi-stakeholder, porque quiera o no quiera, sigue teniendo, a pesar de ese proceso de independencia, ¿no? De ICANN, de tal, sigue apareciendo como muy americana, para que nos entendamos, ¿no? ¿Cómo veis el proceso del futuro de Internet cada vez más complicado, cada vez más internautas fuera? Ayer decía el representante de ICANN aquí, el problema que hay es que nos tenemos que dar cuenta desde Europa que todo el crecimiento de internautas que viene no viene de Europa, que en su población está, no viene, ni siquiera viene de China, por cierto, bueno, les toca todavía todo, viene de la India, de África, de no sé cuánto, lo importante es los crecimientos de internautas vienen, digamos, de otros sitios, ¿no? Y no deja de ser una cosa que tenemos, la pregunta es, ¿cómo veis vosotros eso? Ya sé que es muy difícil, pero yo la tengo que soltar. Hombre, es muy complejo. Tú has puesto sobre el tapete toda una serie de elementos claves que hay que tener en cuenta. Es importante ver Internet cómo nace y cómo llega hasta donde ha llegado, ¿no? Internet nace en Estados Unidos y nace como una necesidad de conectar grandes infraestructuras informáticas, grandes ordenadores. Y luego eso se va extendiendo a dispositivos y Estados Unidos lo comparte y empieza a extenderse como red de redes mundiales. Y con la aparición de los teléfonos inteligentes, pues se extiende muchísimo. En este momento hay más de 5.000 millones que suponen, pues lo estaba mirando esta mañana, más del 65% de la población mundial conectada a Internet y creciendo. Por lo tanto, algo que surge desde un país ahora se convierte en una plataforma mundial. Pero las raíces están ahí y la generación de tecnología
fundamental está, desde luego, en Estados Unidos y sigue gravitando bastante sobre Estados Unidos. Muchas de las innovaciones que aparecen van todavía pues de empresas norteamericanas. Entonces, el resto del mundo va participando y lo que se ve es que tú puedes participar de manera constructiva o de manera disruptiva. Y hay los dos enfoques. Hay unos que quieren participar de manera constructiva y otros que quieren participar de manera disruptiva. A mí me parece importante en el análisis de futuro distinguir entre los 3 niveles fundamentales en los que se mueve Internet. Está la infraestructura, la conectividad, los protocolos que permiten que se intercambie información en esa conectividad, en esa red de conectividad, y los contenidos. Proteger los 2 primeros niveles para que esa red de redes siga teniendo alcance global, a mí me parece fundamental. Yo suelo decirlo que para mí esa es la mayor obra de ingeniería que ha hecho la humanidad. Pensar que hay más de 5.000 millones de dispositivos que se pueden conectar de manera instantánea y que estén en cualquier parte del mundo y que establecen diálogo, me parece una obra de ingeniería fantástica. Entonces, proteger esos 2 niveles yo creo que es fundamental. Encima de esos está el nivel de los contenidos. Y ahí es donde yo creo que tienen que entrar pues probablemente los reguladores de carácter más multilateral, de la misma manera que están entrando pues, en los flujos de capitales, en los temas de la evolución del clima y tal, porque ahí sí que se pueden establecer unas ciertas regulaciones que pueden tener diferente sesgo en función de qué país o qué zona geográfica las esté impulsando. Pero los niveles 1 y 2, yo creo que esos hay que protegerlos, deben seguir siendo grupos de interés, multi-stakeholders, como se denomina en inglés, porque ahí sí que las decisiones políticas pueden interferir. Siempre que se deje espacio, como yo decía antes, lo que pretendíamos desde Europa es, oiga, ya que esta es una red de alcance global, déjenme a mí también participar en el desarrollo de los protocolos, en la industria y ser un contribuyente en ese tipo de aspectos. Víctor. Yo tiendo a ser optimista, ¿no? Y creo que hemos visto ahora, como dices tú, ahora hay tensiones geopolíticas que hubieran hecho muy difícil que el Internet que conocemos, si hubiera nacido en estos momentos, hubiera tenido ese desarrollo tan abierto. Y es verdad, bueno, se me olvidó comentar antes, nosotros vimos con claridad cómo la administración Obama quería entregar las funciones de IANA, de hecho con una cierta oposición del Partido Republicano. Esto era justo antes de las elecciones que gana Trump. Algún senador importante americano dijo que eso tenía que seguir controlando. Yo creo que ahí fue muy inteligente Estados Unidos, después de haber gestionado bien durante muchos años un invento que era suyo, ese traspaso de poderes. Y yo creo que gracias a eso estamos en la situación actual. Tenemos una guerra en Ucrania, ha habido una petición, parece, de haber roto Internet o de haber cerrado Internet en Rusia, y esos 2 niveles fundamentales a los que hacía alusión Paco han dicho, oye, no, debe haber otras maneras de resolver ese problema, pero no afectando a esto. Europa, yo ahora estoy actualmente pues en una asociación que es, por así decirlo, muy europeísta. Yo creo que en España estamos muy alineados con la idea que tiene Europa del mundo de Internet y la idea de la Comisión Europea de un Internet que se centre en la persona, que tenga una... Y yo creo que hemos encontrado mecanismos suficientes para hacer valer esas posiciones e influir en ese mercado sin entrar, como dice Paco, en lo más fundamental, ni en la infraestructura ni en los protocolos técnicos, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de hacerlo en el futuro, y está bien que de vez en cuando el Foro de Gobernanza de Internet nos recuerde que, como el Día de la Marmota, a lo mejor el año que viene tenemos que volver a defender
la libertad y una gobernanza abierta y con múltiples actores, ¿no? Bueno, si hay que hacerlo, pues allí estaremos para hacerlo. Oye, vamos, ya tenemos que ir acabando porque esto era una cosa cortita. Yo creo que te falta una pregunta, Pilar. Bueno, la respondiste más o menos. Era en torno a lo que comentaste por encima del punto WINE, el punto BIN de ICANN. Bueno, yo es que como me dedico un poquito a la parte regulatoria, cuando lo estaba, digamos, preparando un poquito esta sesión, me pareció que tal vez ICANN al final cedió y permite que se registren esos nombres. Entonces, ¿eso no afectaría contra cierta normativa, como por ejemplo de propiedad intelectual o cosas así? Yo creo que, es decir, se aprueban esos nombres, no era tanto el que se aprobaran o no, como luego cómo se iban a utilizar. Es decir, que no pudiera venderse Punto Rioja, un vino del Valle de Napa, por no llamar a confusión. Es decir, entonces ahí hay, bueno, un cierto intervencionismo europeo porque valoramos las denominaciones de origen, especialmente una serie de países, quizá los del sur, que tenemos más y les tenemos más aprecio. Pero bueno, se aprobaron, no llegó la sangre al río, puede que vuelva a surgir este problema, parece que el comisario de Agricultura en Europa pues vuelve a plantear algunos problemas, pero como digo, yo creo que hemos encontrado mecanismos para ir resolviendo esos problemas sin afectar al corazón de la gobernanza de Internet. Y en ese sentido es lo que decía yo, que, en fin, que yo tiendo a ser optimista. Pues yo hago la última pregunta, que creía que ibas a hacer la flamante coordinadora del Foro Joven. Decir algo a los jóvenes. Estamos diciendo que continuamente que queremos jóvenes en todos los sitios y tal, y vosotros que representáis un poco la experiencia y habéis vivido, ¿algún mensaje para el Foro Joven de Gobernanza de Internet en España que tenemos aquí representado por...? Bueno, yo creo que el que Pilar esté aquí, que esté haciendo lo que está haciendo y que haya escrito lo que ha escrito ya indica que los jóvenes tienen mucho interés y Internet solo puede ahora evolucionar a su nueva fase si los jóvenes, que son los nativos de Internet, participan muy activamente. Porque comentábamos antes entre nosotros que los que no somos nativos de Internet, por mucho que queramos contribuir a lo que puede ser la nueva evolución, no tenemos todos los parámetros necesarios para procesar internamente por dónde deben ir las normas, las reglas y dónde están los trucos y las pequeñas trampas, ¿no? Entonces, claramente los jóvenes tenéis que tomar el liderazgo y no olvidarnos a nosotros, porque hay veces que conocer un poco de la historia ayuda a entender por qué se está en determinados puntos y la experiencia siempre es un valor, pero los que debéis ahora empujar el tren sois vosotros. Estoy de acuerdo ahí. Nosotros el gran evento anual que hacemos digitales, y este año hicimos Voces del Futuro, incorporamos a los jóvenes. Hacemos ahora con vosotros un reto y queremos que vaya cogiendo más peso e influencia en los años venideros de que los jóvenes, bueno, pues que hagáis unos papeles, ver vuestra opinión. Como dice Paco, la juventud vive Internet de una manera distinta. Las grandes redes sociales, muchas de las nuevas cosas que pasan por Internet, el mercado que las mueve es un mercado esencialmente joven y los demás, bueno, vamos aprendiendo de eso, ¿no? Y cada vez más, bueno, los que han vivido Internet desde el principio, probablemente lo ven de otra manera, lo sienten de otra manera, y eso acabará afectando a la regulación. La regulación al final es pues un proceso, por lo menos en Europa, democrático, de elegir representantes que dan su opinión sobre las cosas importantes. Internet es muy importante, lo va a seguir siendo, bueno, y esa percepción por parte del público pues cada vez es una voz más joven, ¿no?
Muy bien, pues lo vamos a dejar. Pues, aquí os damos, como no, muchísimas las gracias que os hayáis dejado, digamos, para esta entrevista. Y nada, hasta la siguiente. Y vamos a pasar, si os parece, a la siguiente fase. Por favor, un aplauso.